Dios te bendiga, Dios te guarde aquí, tu hermana, amiga Nancy Morillo. Dios les bendiga, ¿cómo están? ¿Cómo están? Desde Puerto Rico. Está haciendo unas calores tremendas, amados hermanos. No viene nada bueno. El clima me dice a mí que lo que viene es algo terrible. Y desde mucho antes el Señor me lo ha mostrado hasta en revelaciones, amados hermanos. Por eso que estamos viendo que están pasando muchas cosas horribles y terribles, hermanos. Hay que estar orando, no podemos estar muy cómodos, entretenidos. Vive Dios, aleluya. Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a mi página, Vive Dios, aleluya. Por aquí quiero darle un buen consejo de parte del Señor Jesús. La pregunta es, ¿cómo debo orar? ¿Cómo debo orar? Vive Dios, aleluya. Santo eres, Jehová. ¿Cómo debo orar? ¿Estás orando bien, hermano? ¿Estamos orando como el Señor quiere que nosotros oremos? ¿Estamos haciendo las cosas bien delante de Dios? Vive Dios, aleluya. Sabemos que en la palabra de Dios, en Jeremías 33, verso 3, dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas, las cuales tú no conoces. Vive Dios, aleluya. Sabemos que la oración es algo serio. La oración es hablar con el Padre que está en los cielos. Vive Dios, aleluya. Y tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros vamos a orar y cómo vamos a presentarnos delante de Dios en oración. La oración no es un relajo. La oración no es un juego. La oración no es algo que como una costumbre. No, tenemos que cuando vayamos ante la presencia de Dios, sea en nuestras casas, sea en la iglesia, sea en una cita meditando, vive Dios, aleluya, con el Señor, tenemos que hablar con sinceridad delante del trono de Dios. Si tú quieres que tu oración sea respondida, si tú quieres que tu oración sea contestada a las peticiones que tú anhelas en tu corazón, vive Dios, aleluya, tienes que orar con sinceridad, en confianza y en fe, creyendo que Dios lo va a hacer. No es una oración de 15 minutos, no es una oración de 10 ni de 5. Dios lo que quiere es que tú alargues tu oración. Que si tu carne te dice no ores, sométela en oración. Cuando tú sientas una inquietud que no debes de orar, algo maligno, ¿verdad? En los aires, porque sabemos que son las malicias que están haciendo escante en los aires para que aquel siervo y esa sierva no ore, o ese hermanito que está comenzando los caminos de Jehová no oren. Ahí es donde más que tienen que presentarse más en la oración. Vive Dios, aleluya. Sabemos que cuando estamos orando siempre vienen guerras en los aires. Siempre vienen situaciones imposibles que cuando tan pronto nos arrodillamos, algunas personas, no sé si lo han tenido, pero me imagino que sí, cuando doblan sus rodillas o están sentados orando porque no pueden arrodillarse porque parecen de las rodillas, parecen de las piernas o alguna condición, pero sienten esas ganas fuertes de orar, ¿verdad? Sabemos que cuando vamos a presentarnos delante de la presencia del Señor, hay a veces que el enemigo quiere interrumpir la oración. ¿Y cómo el enemigo te interrumpe la oración? Señor lo reprenda. Sabemos que hay personas, ¿verdad?, que cuando tú te pones a orar, porque a mí me ha pasado, y quieres agradar a Dios en tu oración con sinceridad, hablar con Dios, ¿verdad?, agradarle, ¿verdad?, y someterte como el Señor quiere. Sabemos que cuando vamos a hacer las cosas bien, siempre hay una persona que nos llama, sea afuera, sea un familiar, sea el teléfono. Lo importante es que cuando usted vaya a la presencia del Señor a orar, apague su teléfono o lo pongas en silencio, porque te vas a desconectar de la presencia de Dios, te vas a desconectar de la oración. Y usted, como inteligente que es y sabio y sabia, usted tiene que entender que cuando uno va a hablar con Dios, debe de por lo menos poner su celular en silencio. Porque es el Señor que te dice en tu corazón, pon el teléfono en silencio, obedece. ¿Por qué no obedece la voz de Dios cuando te dice, pon el teléfono en silencio? Porque te va a desconcentrar.
Cuando tú vas ahí ante la presencia del Señor, sabemos que hay malicias espirituales en los aires que siempre ataca a aquella persona, porque no es la persona como tal. Esto no es contra carne ni sangre, esto es contra principados y potestades de las tinieblas en los aires, atacando al pueblo de Dios, aquel que quiere agradar a Jehová en la oración, dedicarle tiempo al Señor en oración, hermano. Y sabemos que usted tiene que entender que hay malicias espirituales haciéndonos la guerra para que usted no se someta, porque sabemos que en la oración hay poder. En la oración hay poder, hermano. En tu oración hay poder. En tu oración Dios se manifiesta con poder y gloria. En tu oración Dios contesta las peticiones. No es al tiempo de usted, es al tiempo de Dios. Pero hay algunas peticiones que Dios la contesta rápido, porque Dios conoce la oración que tú estás haciendo con todo tu corazón, en lágrimas. ¿Y cuánto llevas tú llorando en lágrimas cuando estás clamando por esa petición? ¿Cuánto tiempo tú llevas? 5 años, 15 años esperando que tu hijo se convierta a Cristo, esperando que tu esposo sea libertado del alcohol, de las drogas, esperando que tu esposa se arrepiente y busque de Cristo nuevamente, esperando que Dios haga una sanidad en un familiar tuyo, esperando que Dios haga una sanidad en tu vida. Solamente el tiempo lo conoce Dios. Por eso que Dios te dice, sigue orando. Clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas ocultas, las cuales tú no conoces. Cuando tú clamas al Señor, Dios te enseña cosas ocultas que tú no conoces. Cuando tú clamas y oras al Señor y vas ante la presencia del Señor, Dios te muestra y te revela. Lo oculto, Dios lo saca a la luz. Todo lo que te estén haciendo que te hace daño, Dios te revela quién es la persona que te está haciendo daño. Dios te revela todo lo que va a pasar en tu vida en el futuro. Dios te revela qué está haciendo fulano de tal, qué está haciendo tu familia, qué es lo bueno que está haciendo, quién es aquel que está hablando de ti, quién es aquel que es buen amigo, quién es aquel que es falso profeta, falso pastor. En la oración Dios te dirige para tú perseverar en una iglesia donde tú tienes que estar. En la oración Dios te dirige qué ropa ponerte y qué ropa no ponerte. En la oración Dios te dirige para que tú hagas la obra de Dios cuando salgas a la calle. ¿A qué dirección debes de ir? Porque la oración es como un GPS que te enseña a caminar por el camino derecho, por el camino correcto, donde tú has de seguir. Porque aquel que no ora, ¿qué es lo que sucede? Aquel que no ora, el diablo lo devora. El Señor lo reprenda. Y la oración tiene poder para que tú crezcas espiritualmente en lo que Dios quiere hacer contigo. Porque la oración te llena de sabiduría, de entendimiento y de revelación. Si Dios quiere derramar sobre ti el bautismo del Espíritu Santo, tienes que orar, someterte. No es orar un solo día, porque es que las personas creen que orando un solo día, ya rápidamente Dios los va a bautizar en lengua, Dios los va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Dios tiene que contestar la petición cuando la persona diga, no, eso no es así. Eso no es así. Tú que me estás viendo en estos momentos, tú que me estás escuchando en estos momentos, tienes que ver este video, dale like, compártelo en el nombre de Jesús, porque este video, mientras tú lo compartes, estás tú evangelizando lo que el Señor está hablando en esta tarde. Estás trabajando para la obra de Dios, porque esta es palabra de Dios, esto no es palabra mía, esto es palabra bajada del cielo, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Qué quiero decirte, hermano? Que tu oración rompe las cadenas. En tu oración, vive Dios, aleluya, Dios está ahí presente escuchando tu oración. Pero cuando tu oración se desvía, cuando la oración no es de agrado a Dios, la presencia se va. La presencia se va. Porque Dios quiere que en estos últimos tiempos tú ores más. Dios te quiere orando más tiempo. Yo no te quiero orando poco tiempo. Cuando tú te de rodillas en tu cuarto, cuando tú consigas una esquinita donde tú puedas orar bien, ungir esa esquinita, úngela. Si la vas a usar para oración, úngela. Ponte a cuenta con Dios, humíllate. Hazle caso a la voz de Dios cuando te dice ora. Cuando te dice humíllate, ponte a cuentas conmigo. Vive Dios, aleluya. El enemigo te dice no ores, Dios no te va a escuchar. Tú no eres nadie. Tú estás haciendo las cosas mal, tú eres un pecador. Todos somos pecadores.
Porque Jesús murió por nosotros en una cruz para salvarnos, para perdonarnos. Y aquel que me diga a mí que no peca está mintiendo, se engaña a sí mismo, porque todos pecamos, todos somos pecadores. Pero tenemos que nosotros vivir una vida recta delante de Dios y no actuar como antes actuábamos, como los del mundo. Dios nos cambió, Dios nos libertó, Dios nos transformó. Ya no somos esa vieja criatura, ahora somos esa nueva criatura. Vive Dios, aleluya, porque Dios nos limpió. Mientras tú vayas orando, Dios te va limpiando, Dios te va sanando, Dios te va restaurando, Dios te va capacitando, dándote sabiduría. Vive Dios, aleluya. Aquellos que están comenzando en el camino de Dios, entendemos, vive Dios, aleluya, que no van a hacer una oración espléndida, no. Lo importante es que te levantes a orar con sinceridad, de todo corazón. La oración no es un juego. La oración no es, Señor, estoy aquí porque buenos días, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias Jehová por esta mañana, por abrir mis ojos. Nos vemos, Señor, chau, chau. No, Dios no quiere eso. Dios quiere una oración correctamente, bien, que salga del alma, que salga del corazón, que salga con sinceridad, con confianza ante el Señor Jesús. Y digo una cosa, que tu oración va a ser oída cuando tú verdaderamente te humillas y te arrepientes. Si has tenido problemas con algún hermano, con algún familiar y no has pedido perdón, es tiempo de que tú le pidas perdón. Aunque esa persona no te pida perdón, tú debes de ir para allá a pedirle perdón a esa persona. Porque la palabra me dice a mí que si tú eres el ofendido, ve y pídele perdón. No esperes que aquel que te hizo la guerra venga donde ti a pedirte perdón, aunque tú no seas el ofendido. Tienes que ir a pedirle perdón. Si eres el ofendido, pídele perdón como quiera. ¿Quieres que Dios escuche tu oración? Pídele perdón a tu enemigo. Háblale a aquel que no te habla. Si no te quiere hablar y te desprecia, usted sigue para adelante. Ya usted hizo lo que hizo. Pero usted ve a donde esa persona, pídele perdón, con calma, le hable con calma, porque el enemigo se mete por ahí, Señor lo reprenda. Y usted tiene que primeramente pedirle perdón al Señor y a esa persona que está enojada con usted, o usted con esa persona. Porque si usted quiere que Dios escuche su oración, usted tiene que primeramente pedir perdón. Es cuando usted va a la iglesia a llevar su ofrenda o el diezmo para el Señor Jesús, porque ese es un mandamiento que Dios nos ha mandado, a ofrendar, a diezmar. Vive Dios, aleluya. Traerlo, el alfolí a la casa, a la iglesia, y hallará alimento en tu casa. Hay muchos que no quieren ofrendar ni diezmar porque dicen que todo es para el pastor. Pero el pastor es digno de su salario. Vive Dios, aleluya. Y es un mandamiento que lo dice la palabra, que hay que diezmar, porque hasta los pastores también tienen que diezmar y ofrendar. Porque eso es un mandamiento que Dios puso en la palabra de Dios. Vive Dios, aleluya. Y cuando usted va a la iglesia y usted entrega su ofrenda en el altar para el Señor, o ese diezmo, su deber es primeramente pedirle perdón, aunque usted sea el ofendido. Primero pídele perdón al que te hizo daño y después echa la ofrenda. Porque si usted no le pide perdón a aquel que le hizo daño, que le hizo la guerra, usted no puede echar la ofrenda, porque esa ofrenda Dios no la recibe. Esa ofrenda Dios no la recibe. Dios está mirando cómo tú echas tu ofrenda, el diezmo, porque Dios tiene un libro de la memoria allá arriba en los cielos, en el nombre de Jesús, que está escribiendo todo lo bueno y lo malo que usted hace, cómo usted echa la ofrenda, si usted le pidió perdón a aquel, al otro. Porque si usted quiere que Dios te perdone, usted también debe de perdonar al que te hizo daño. Vive Dios, aleluya. Porque hay muchos que se están perdiendo porque no quieren perdonar. Y el perdón es importante en nuestra vida para que Dios nos dé paz y conteste las peticiones de nuestro corazón. Y cada oración sea respondida. Porque tú quieres que tu oración sea respondida. Perdona. Perdona al que te hizo daño. Si no le hiciste nada y se enojó, perdónalo, háblale.
Si tú le hablas y le pides perdón y no te quiere mirar, pero por lo menos hiciste el trabajo y Dios miró eso, que hiciste el esfuerzo, vive Dios, aleluya, de pedirle perdón. Usted siga para adelante y usted en oración se lo dice al Señor, le cuenta las quejas al Señor. Cuéntale tu problema al Señor. Dios nunca se cansa de escucharte. Está ahí siempre atento a tu oración. Él se inclina en el trono a escuchar tu gemido, tu oración, tu problema y lo que estás pasando. Porque Dios conoce cada corazón de cada persona y cada pensamiento. Porque el que te juzga y el que te señala y el que te va a dar la salvación es Dios, no es el hombre de esta tierra. Y tenemos que entender que Dios es un Dios bueno, maravilloso, misericordioso y poderoso. Quien que da la salvación y la quita es el Dios que está en el cielo. Porque aquel que está en la tierra, las personas que están en esta tierra, aunque te digan que tú no eres nada, que te vas a perder porque tú no eres nada, ellos hablarán lo que van a hablar. Pero el único que tiene la última palabra es Dios. El hombre de esta tierra podrán decirte muchas cosas negativas. Pero los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. Y lo que dice el hombre en esta tierra, usted no le dé cabida a lo que el hombre diga en esta tierra con comentarios negativos. Usted dale mente a las cosas lindas que Dios te ha dicho, a las palabras positivas que Dios te ha dicho de parte de sus profetas verdaderos, porque hay profetas verdaderos. Todavía existen profetas en esta tierra verdaderos que Dios le muestra, le revela, los usa con poder y gloria y se han guardado para el Señor. Vive Dios, aleluya. Y se guardan en santidad. Y se guardan siempre en los montes orando o en sus casas. Y se mantienen en oración, apartados de las cosas del mundo, apartados de las cosas malas. Todavía Dios revela. Todavía Dios muestra. Todavía Dios usa a sus siervos y a sus siervas. Porque no solamente Dios le revela al profeta, también Dios le revela a algunos siervos y a sus siervas que se someten en ayuno y oración y se vuelven para el Señor. Y también Dios le revela a los misioneros, a los pastores y pastoras. Vive Dios, aleluya. Y Dios no hace acepción de personas. Porque Débora fue jueza. Y muchos me dicen a mí, la mujer no puede ser pastora. ¿Qué disparate es ese? ¿Cómo van a decir eso? Claro que sí, la mujer puede ser pastora, sí. Dios no hace acepción de personas. Dios no rechazó a Débora. Dios no rechazó a Raquel, que fue pastora de ovejas. Vive Dios, aleluya. Débora, la profetiza. Dios usa a que Él quiera usar. Dios puede usar hasta un borracho, hermano, aunque ustedes no me crean. Usó la mula de Balaán. Imagínense. ¿Qué será un borracho? Le voy a testificar este cortito testimonio esta experiencia que yo pasé. Que, vive Dios, aleluya. Yo me encontraba en una casa, en una marquesina con mis pastores y los hermanos, que los dueños de la casa querían un culto. Y nosotros fuimos a dar ese culto en esa casa. Y da la casualidad cuando comenzamos a dar el culto, que nos estábamos cantando todos alegres, unánimes, todos en armonía, en la marquesina de esa casa, pasó un borracho, amados hermanos. Y ese borracho Dios lo usó en palabras. Ese borracho entró para la marquesina, no conocía a nadie ahí. Y le dijo a los dueños de la casa, así dice el Señor, los dueños de esta casa tienen que convertirse, tienen que buscar de Dios a prisa, así dice Jehová de los ejércitos. Tienen que buscar del Señor a prisa. Así mismo dijo el borracho. Los dueños de este hogar tienen que buscar del Señor a prisa, así dice Jehová. Y nosotros nos quedamos, Dios santo, Dios hablando y usó a este borracho. No nos usó a nosotros, pero usó a este borracho para que le hablara a estos dueños de la casa apartados. Y Dios les dijo que tenían que buscar de Él a prisa. Pues cuando Dios habla así, por algo es. Cuando Dios habla así es porque algo se acerca, hermano, para ellos. Y Dios no quiere librar de lo que se acerca para ellos, hermano. Y cuando algo va a pasar en tu vida, cuando algo está a punto de suceder,
Hermano, cuando algo está a punto de suceder, vive Dios, aleluya, Dios te avisa a tiempo. Cuando Dios te lo avisa y no sucede, pueden pasar 2 años, 3 años, hasta 10 años, y Dios te avisó de lo que te iba a pasar, que buscaras de Él a prisa y tú no lo has buscado todavía. Es mejor que lo busques. Cuando tan pronto Él te lo dice, es mejor buscarlo y no tardarte. Porque hay a veces que Dios te habla y te da un aviso de lo que te va a pasar, y puede suceder mañana, puede suceder el mes que viene, como puede suceder el mismo día. ¿Cómo está tu alma con el Señor? Piensa cómo está tu alma delante de Dios. ¿Quieres llegar al reino de los cielos? ¿Quieres que Dios escuche tu oración? ¿Quieres que Dios te conteste las peticiones? ¿Quieres que Dios te use en don de lengua? En los 9 dones espirituales. Procura mejor los dones mejores, como dijo Pablo. Si tú quieres que Dios te llene y te revele y te salve a tus hijos, sométete. En estos últimos tiempos el pueblo de Dios está entretenido en las cosas del mundo, porque el enemigo le ha cegado los ojos con ceguera y los oídos se los ha tapado con muchos tapones, y la boca se la ha cerrado y le ha puesto un zipper para que no hablen palabra del Señor, y le ha tapado los ojos con ceguera para que no lean la palabra y para que no oren de madrugada, y le ha tapado los oídos para que no escuchen palabra de verdad y escuchen cosas del mundo y se entretenga en las cosas del mundo. Igual que la vista, los ojos son la lámpara, es la luz que te ilumina, porque el pecado entra por aquí, por los ojos. Ves algo, una tentación que tú ves, me encanta eso, y caíste en la tentación del mundo. Te hacen la trampa, te duermen en la cunita y ahí caíste. La oración es para que tú no caigas en la trampa y en el engaño del enemigo. La oración te protege, te cuida de todo el mal que te vaya a pasar. La oración poderosa, que tiene poder, te cuida de toda enfermedad y de toda plaga venidera. Vive Dios, aleluya. Y aquel que se mantiene orando y vigilando, sabe que tiene puertas abiertas de parte de Dios. Dios abre puertas, Dios te bendice, Dios hace grandes cosas, Dios te revela en sueños, Dios te habla en sueños, escucha la voz de Dios en sueños. Que muchos quieren escuchar la voz de Dios, pero no quieren orar. Otros están orando y no han escuchado la voz de Dios porque todavía no es el tiempo. Vive Dios, aleluya. Pero sí, Dios te habla por medio de la palabra. Dios te habla por medio de un mensaje. Dios te habla por medio de sus profetas verdaderos. Dios te habla al corazón. Tienes que conocer la voz de Dios cuando es una voz que es positiva, con un buen mensaje por la palabra. Tienes que entender que es el Señor. Cuando tú escuchas una voz maligna que te dice, peca, haz esto, haz lo malo, no mires a aquel, no saludes a aquel, no le pidas perdón a aquel, no leas la palabra, no ores, Dios no te escucha. Esa es la voz del enemigo. El Señor lo reprenda. Y hay a veces que no todo es el enemigo, también la carne. ¿Quién es la que duerme a tu lado, que es tu enemiga? La carne, esta que está aquí. La carne que no te deja progresar, que no te deja crecer, que no te deja echar para adelante, que no te deja ayunar, que no te deja orar. La carne. Somete la carne, sométela, porque ya no se manda. Tienes que someterla. Cuando la carne te diga, no te levantes a ayunar, porque tienes mucho sueño y la cama está cómoda y buena, sométela. Acostumbra a la carne a someterla, porque por la misma carne te puedes perder. Por los mismos pensamientos del mismo enemigo
te puedes perder. Señor lo reprenda. Sabemos que aquel que ora mucho, hay ataques, vienen guerras. Porque es necesario que esto acontezca. Porque cuando Jesús estuvo en el desierto 40 días y 40 noches, él fue tentado por el diablo, Señor lo reprenda, que lo quería tentar. Pero el Señor le hablaba por la palabra. Tenemos que ser como Jesús. Tenemos que imitar a Jesús a cada instante y a cada momento. ¿Qué estás esperando tú para someter tu carne? ¿Qué estás esperando tú para que el Señor escuche tu oración? ¿Qué estás esperando para que tú le pidas perdón a aquel que te hizo daño? Si lo hiciste tú, perdona. El perdón es necesario. El perdón sana las heridas. El perdón te sana el corazón. El perdón te libera, te da paz. Así tú quieres que Dios te perdone, perdona. Porque si tú no perdonas, Dios no te puede perdonar a ti. ¿Sabías eso? Si tú no perdonas, Dios no te puede perdonar a ti. Tienes que perdonar. Dios está mandando gente que está en la iglesia que no quieren perdonar a su enemigo, a aquel que le hizo daño, a aquel que no lo saludó, a aquel que lo puso por el piso. Perdónalo. Vive Dios, aleluya. Sé que no es fácil, pero con la ayuda de Dios tú puedes hacerlo. La oración es importante. Cuando tú no oras, el enemigo se mete en tu vida, se mete en tu familia, se mete en tus hijos, se mete en tu matrimonio. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Ora, clama y Dios te va a responder. Las cosas ocultas que tú no conoces, Dios te las va a revelar. Te va a revelar la Biblia, te va a revelar tus enemigos ocultos, te va a revelar tu futuro, los que hablan mal de ti, las cosas buenas que vienen para ti. Dios te va a usar con poder y gloria. Vive Dios, aleluya. Aquellas mujeres que están esperando ser madres y todavía no han dado a luz, ni han tenido hijos ni nada, mire, ora como Ana. Como Ana recibió su bendición. Como Ana, la oración de ella fue contestada, hermano. Como la oración de ella fue, vive Dios, aleluya, un milagro para su vientre. Ora en silencio. Nadie tiene que enterarse de tu oración. Nadie tiene que enterarse de tu secreto, de lo que tú haces con Dios. Eso es entre tú y Dios. Eso no es para que estés diciendo, yo oré 2 horas, 3 horas, me pasé todo el día orando. No. Entre tú y Dios. Nadie tiene que enterarse de lo que tú estés haciendo. Dale la gloria y la honra a Dios. Que eso se refleje en tu rostro, el brillo del Espíritu Santo. Usted no tiene que estar diciéndole a la persona que usted oró 2 horas. Eso se nota. ¿Cuántas veces usted ora cuando una persona de Dios, una sierva de Dios, un siervo? Mire, no le cuente nada a nadie. Cuéntale las cosas al Señor. Por eso mismo que hay muchos levantamientos, muchos celos ministeriales, porque se pasan contando las cosas. Y a veces los celos ministeriales son, aunque los ministerios no le cuenten nada a nadie, como quiera se levanta el enemigo como río a devorar ese ministerio, porque ese ministerio está lleno de la presencia de Dios y se pasa orando y ayunando y se guardan para Dios. Y ellos son un ministerio que le cuentan solamente las cosas a Dios en secreto. También el enemigo se levanta así, de diferentes maneras, hermano, de diferentes maneras. Pero Dios te defiende. Como tú guardas el secreto de tu oración y no la divulgues, Dios te defiende y Dios te protege y te contesta tus peticiones al tiempo de Dios, porque no es al tiempo tuyo ni mío, al tiempo de Dios. Y siempre lo voy a decir. Comparte este mensaje, hermanos. Comparte este pequeño mensaje, este consejo de parte de Dios. Vive Dios. Lo importante es hacer la voluntad de Dios y ser obediente. Lo importante es repartir tratados. Lo importante es trabajar para Dios a cada instante. Lo importante es tú someterte y guardarte para Dios. Hay a veces que uno quiere orar bien delante de Dios y te interrumpen tu oración. Te interrumpen tu oración, pero no dejes de orar, sigue orando. Te la interrumpen,
vuelve y de nuevo ora. No te canses. Porque sabemos que el enemigo está haciendo guerra en el pueblo de Dios. Usted sigue clamando, sigue orando, sigue hablando con Dios, sigue leyendo su palabra, que es el alimento que nos pertenece, el alimento que te nutre, el alimento que te llena de sabiduría, de conocimiento. Y tenemos que estar siempre como Jesús oraba. Jesús oraba de madrugada. Tenemos que imitar a Jesús. La mejor oración es de madrugada. Y sabemos que a las 3 de la mañana es una hora donde el enemigo se manifiesta, el Señor lo reprenda, a molestar a su siervo y a su sierva y hacerles canto en las casas. Esa hora es peligrosa. Y esa es la hora donde uno debemos de orar. A las 3, a las 4, sea a las 5, a las 6, usted ore. Vive Dios, aleluya. No se acueste nunca sin orar. Hay muchos que se acuestan sin orar. Vive Dios, aleluya. Y si usted se acuesta sin orar y Cristo viene, ¿se quedó? Porque usted no oró. ¿Se perdió? Porque no quiso orar, porque el sueño pudo más que la oración. El dormir pudo más que la oración, hermano. Y usted no quiso orar porque el sueño le ganó y lo venció. Ore. Ore al Señor antes de acostarse. Pasaste un problema con tu esposo en la noche, pídese perdón, no esperes al otro día para pedir, porque usted no sabe cuándo llega Cristo. Un matrimonio enojado no puede acostarse enojado ni discutiendo. Tiene que primeramente arreglar sus asuntos, sus problemas, pedirse perdón, abrazarse y ponerse a cuentas con Dios, orar y clamar, pedirle perdón a Dios. Muchos matrimonios cristianos se acuestan sin orar, pelean y se enojan y ni se hablan. Uno mira para la izquierda y la otra se acuesta para la derecha. ¿Qué es eso? Dios no quiere eso en su pueblo. El enemigo se aprovecha y se ríe y se burla de los matrimonios así. El Señor los reprenda. Tenemos que nosotros madurar, recapacitar, madurar en las cosas de Dios. Vive Dios, aleluya, santo, santo. Porque es tiempo de que tú recapacites y madures en las cosas de Dios. Es tiempo de que tú crezcas en el camino de Dios, porque no podemos ser ignorantes de las cosas de Dios, ni podemos ser bebés de leche. Tenemos que madurar y crecer espiritualmente y hacer las cosas bien si queremos llegar al reino celestial. Así que es hora de que tú te revistas de la armadura de Dios y te ponga la armadura de Dios y crezcas como Dios quiere que tú crezcas. Así que este mensaje, este consejo de parte de Dios, no fui yo hablando, es el Señor dándome palabra. Hay que hacer las cosas que Dios te manda, hazlas. La gloria y la honra es para Dios, todo es para el Señor. Es mejor escuchar un consejo de parte de Dios que estar escuchando falsos profetas y falsos mensajes que no deben de escuchar, porque eso es lo que tienen al pueblo de Dios turbado. Y aquel que se deja turbar es porque no lee palabra y es porque no ora. Aquel que no se deja turbar, ni aquel que no se deja engañar, es porque ora y ayuna y lee palabra. Así que, hermanos, Dios les bendiga mucho. Aquí su hermana Nancy Morillo. Vive Dios, aleluya. Comparte este video. Dale like. Dale like a las cosas buenas. ¿Por qué le dan like a las cosas que no edifican? Dale like a los videos buenos de parte de Dios. Porque mientras tú le das like, estás compartiendo el mensaje a cada vida, que otras vidas los pueden ver. También lo puedes compartir. Y así tú le das like y se refleja el mensaje por varias páginas de YouTube.
Y también cuando usted lo comparte, compártelo. Porque este mensaje tiene que llegar. Este mensaje no puede estancarse porque los mensajes de Dios tienen que llegar. No puedo ir a New Jersey por ahora, pero doy mensajes aquí, usted lo comparte y este mensaje llega a New Jersey, llega a diferentes países y así. Así que usted comparte el mensaje de Dios y comparte cosas buenas que edifiquen, palabra de Dios. Dios les bendiga, Dios los guarde. Maranata, Cristo viene. Dios les bendiga. Me pueden escribir en los comentarios alguna petición de oración que estaremos orando en nuestra iglesia. Dios les bendiga mucho.